En el bosque cerca de la mansión Einzbern. Era una hermosa noche en la ciudad de Fuyuki. El aire estaba despejado. La luna estaba llena. Cierto sirviente se moría de ganas de hincarle el diente a algo. O lo sería si no estuviera a punto de volar en pedazos. A menos que uno viajara al bosque, en cuyo caso entraría en contacto con una batalla como la que solo se ve en películas y epopeyas. Después de todo, no todos los días se ve una batalla en la que un bando consiste en un sacerdote que usa espadas como un Wolverine imberbe o cierto sacerdote que patea traseros y mata vampiros y un hombre enmascarado que parece sacado directamente de un anime luchando contra dos hombres, uno de los cuales tiene el pelo puntiagudo con una ametralladora con una mano como si fuera una especie de superhéroe. Y el otro, que parecía un dos caras medio muerto rodeado de una horda de langostas con dientes. Es curioso que esas descripciones no estuvieran tan lejos. Kiritsugu continuó disparando a Kirei, quien estaba lanzando sus llaves negras directamente hacia él o cruzando los brazos frente a su cara para protegerse de los disparos. Kiritsugu respondió disparando o esquivando las llaves o usando con moderación Time Alter para esquivar si no tenía tiempo para hacerlo normalmente. Ahora, para cualquiera que se pregunte, ¿qué estaba haciendo Kariya? Estaba usando sus gusanos para mantener a Assassin fuera de la pelea. Lo que básicamente se redujo a que envió a sus worms en masa en una carga suicida contra Assassin, a lo que Assassin respondió quemándose hasta convertirse en cenizas. No estaba haciendo mucho, pero mantenía a Assassin preocupado mientras los otros dos maestros luchaban. Y eso era todo lo que Kiritsugu necesitaba. El plan que se les había ocurrido a los dos maestros se reducía a que Kiritsugu y Kirei pelearan mientras Kariya mantenía a Assassin fuera de la pelea durante el mayor tiempo posible. El plan era aguantar hasta que Saber y Berserker pudieran terminar su pelea con Avenger, y hasta ahora, unos 30 segundos después, iba bastante bien. De no ser así, tenían un plan alternativo. Mucho más arriesgado, pero tenía el potencial de sacar a Kirei de la guerra de forma permanente. Pero, a medida que continuaban con el plan A, parecía que no tendrían que preocuparse por eso. Hasta que Kariya se detuvo y se agarró el pecho con dolor, casualmente casi al mismo tiempo que Berserker activó a Demon Hunter. Assassin, dándose cuenta de que esta era la oportunidad que estaba esperando, rápidamente quemó los insectos restantes hasta convertirlos en cenizas y arrojó un cuchillo a Kiritsugu. Incapaz de esquivar el cuchillo por completo, usó Time Alter para hacer que solo golpeara su brazo derecho, no su cuello. Sin embargo, esto proporcionó el tiempo que Kirei necesitaba para lanzar sus cuchillos, tomando a Kiritsugu a través de su brazo izquierdo. Con su brazo izquierdo ahora inútil, finalmente decidió llamar a Saber, independientemente de si había terminado con su pelea con Avenger. Kirei corrió hacia adelante para aprovecharse de su oponente debilitado, y Assassin volvió a lidiar no solo con Kariya, que se había recuperado lo suficiente como para comenzar a disparar a Worms nuevamente, sino también con Mailla, que se había recuperado gracias a Iris Biel y ahora le estaba disparando. Afortunadamente, su velocidad fue más que suficiente para permitirle esquivar. Sí, para sorpresa de Assassin y Kirei, Iri estaba de nuevo en pie. A pesar de haber sido atravesado por las llaves negras hacía 1 o 2 minutos, las heridas habían desaparecido por completo y, a pesar de que todavía se veían pálidas, ahora estaban detrás de Kariya, curándolo. Afortunadamente, sin que el maestro y el sirviente lo supieran, parecía que el objeto especial que Kiritsugu le había dado a Iri estaba funcionando a la perfección. A pesar de todo, Kirei se estaba acercando a Kiritsugu, y Assassin había decidido que había dejado que esta pelea se prolongara lo suficiente. Se preparó para comenzar a usar su técnica patentada, y Kiritsugu permitió que sus sellos de comando brillaran. Kamo. Por el poder de mi sello de mando, te ordeno, Saber. Afortunadamente ambos fueron interrumpidos por una ráfaga de luz que iluminó el bosque. Todos dudaron durante unos 3 segundos mientras se quedaban boquiabiertos ante la repentina explosión, pero fue Kiritsugu quien se recuperó primero. Permitiendo que sus sellos de comando se desvanecieran, logró levantar el cálico y disparar a Kirei. Desafortunadamente, fue Kirei quien recuperó el segundo lugar. Una vez más, se protegió de los disparos, pero Kiritsugu, en lugar de aprovechar esto para apurarlo, corrió rápidamente hacia un lado, activando Time Alter para acelerar sus reacciones. Parece que ya casi es hora de usar el plan B, pensó. Espero que Kariya le haya dicho a Iri lo que tiene que hacer. Assassin recuperó el tercer lugar. Sacando 3 dagas, las arrojó a Kariya, Mailla e Iri, dirigiendo su atención a Kiritsugu.
Se dio cuenta de a dónde se dirigía y se dio cuenta de lo que pretendía agarrar. No, no lo haces, dijo simplemente Assassin mientras se preparaba para correr hacia adelante para interceptarlo, pero fue interrumpido cuando vio algo por el rabillo de su visión. Era un halcón de metal, la misma técnica que Iri usó contra Kirei, y venía directamente hacia él. Simplemente permitió que el ataque atravesara su cuerpo, cortesía de Kamui. Giró la cabeza y notó varios insectos muertos. Parece que Kariya siempre llevaba algunos gusanos como escudos de sacrificio. Se dio cuenta de algo extraño. Mientras que Kariya, Mailla e Iri parecían enojados y sorprendidos en sus expresiones faciales por el hecho de que el ataque pasó a través de él, la expresión de enojo no llegó a los ojos de los dos últimos. Pero, ¿por qué demonios lo harían? Sus ojos se abrieron de par en par. Giró la cabeza y se dio cuenta de que el halcón había pasado a través de él y ahora se dirigía hacia Kirei. Intencionalmente apuntaron a él para distraerlo del objetivo real. Es cierto que puede que no lo hubiera evitado de la manera que esperaban, pero aún así tuvo el efecto deseado. Chicas inteligentes, pensó. Luego se giró para tratar con Kiritsugu, quien había agarrado el objeto hacia el que había alcanzado. El artículo en cuestión era su Thompson Contender. Se dio cuenta de que Assassin venía hacia él, cuchillo en mano. Al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de esquivar, activó sus sellos de comando. Por el poder de mi sello de mando, te ordeno, Saber, que salgas. Sus sellos se encendieron y Saber apareció frente a él, desviando el ataque de Assassin y respondiendo con uno de los suyos. Maldita sea, pensó Assassin mientras paraba con Saber. Parece que Saber y Berserker hicieron retroceder a Avenger. Bien, pero he dejado que esta pelea se prolongue lo suficiente. Es hora de acabar con esto. Luego permitió que el siguiente golpe pasara a través de su cuerpo, aprovechando la sorpresa momentánea de Saber para agarrarla y tratar de arrastrarla a su dimensión alternativa. De hecho, logró agarrarla y comenzó a usar su vórtice para absorberla. Desafortunadamente, Saber invirtió su agarre sobre Excalibur en el momento en que pasó a través de él y se balanceó sobre su brazo derecho, cortándolo y rompiendo el enlace que necesitaba para seguir absorbiéndola. Esa habilidad de instinto realmente está empezando a molestarme, pensó Assassin mientras saltaba hacia atrás y comenzaba a parar de nuevo, esta vez con un brazo, incluso mientras lidiaba con el fuego entrante de Mailla y los gusanos afilados de Kariya. Tuvo que aplaudir su trabajo en equipo, especialmente porque esta era la primera vez que Kariya trabajaba con los demás. Mientras tanto, Kirei giró la cabeza en dirección al ataque del halcón. Esta vez, no lo golpeó con el puño, habiendo aprendido la lección. En cambio, giró su cuerpo hacia un lado, permitiendo que el halcón pasara junto a él. En el momento en que lo hizo, lanzó las 3 llaves negras en su mano derecha a Iri, y, aunque los gusanos afilados detuvieron a 2, el tercero lo atravesó y la golpeó en el hombro derecho, haciendo que el halcón de alambre cayera del aire y cayera al suelo en una pila inútil. A pesar de eso, Iri, aunque obviamente le dolía la llave en el hombro, en realidad sonrió levemente. Kirei no se dio cuenta de por qué al principio, pero un sonido resolvió ese problema. El sonido en cuestión provenía del antiguo halcón de alambre. Dentro de ella, para el caso. Kirei se giró a tiempo para ver a varios gusanos afilados emerger y correr hacia él. Parecería que Iri hizo que Kariya almacenara algunos gusanos dentro del halcón solo para este momento. Incapaz de esquivarlo, cruzó su brazo izquierdo sobre su rostro, protegiéndolo. Los gusanos golpearon su brazo izquierdo y su costado y, a pesar de la túnica a prueba de balas, en realidad comenzaron a comerlo a un ritmo rápido para llegar a su carne. Rápidamente, Kirei hizo lo único que podía hacer en esta situación, excepto que Assassin le prendiera fuego. Activó los circuitos en su cuerpo, pero en lugar de transferir prana a un arma, se preparó para liberarlo a través de su cuerpo en el momento en que sintió que los gusanos atacaban su carne, con la esperanza de que el repentino estallido de poder pudiera matarlos o al menos derribarlos. Kiritsugu se permitió una pequeña sonrisa. No era lo habitual, pero no se sentía muy habitual en ese momento. Jaque mate. Apuntó y disparó el Thompson Contender directamente a Kirei, el disparo golpeó su hombro izquierdo mientras inundaba su cuerpo con prana. El Thompson Contender es un arma especial, incluso entre las otras herramientas de Kiritsugu. A primera vista, no es mucho. Para alguien que no esté familiarizado con él, sería una maravilla porque es tan especial. El Contender fue desarrollado en 1967 por la compañía estadounidense Thomson Center Arms.
Es una pistola de un solo tiro que se abre con rotura y está destinada al tiro deportivo. Simple pero poderosa, el arma puede, con pocas modificaciones, usarse para disparar varias municiones que van desde 22 LR hasta balas de rifle. Mide 444 milímetros y 1700 G, con sus modificaciones que elevan el peso total a 2060 G. Además, está personalizado con un cañón estriado de 14 pulgadas hecho para especificaciones de caza y equipado para balas 30-06 Springfield, mucho más potente que una bala de pistola promedio. A modo de comparación, una bala 30-06 es un 10% más fuerte que una bala de rifle Winchester 308. Era más que capaz de penetrar chalecos antibalas con facilidad. Sin embargo, su verdadero uso radica en el hecho de que es el código místico de Kiritsugu, un elemento de apoyo utilizado por los Magi como artefacto mágico. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los códigos, es único en el hecho de que no es la pistola en sí misma lo que es mágico. Esa sería su munición. Las balas de origen, que contienen parte del alma de Kiritsugu, actualizan su origen de cortar y atar al entrar en contacto con el objetivo, lo que puede incapacitar a las criaturas vivientes a las que se dispara. No hay heridas ni hemorragias cuando la bala hace contacto, pero el área objetivo o la parte del cuerpo parecen estar sufriendo de necrosis. Si bien parece haberse curado correctamente en la superficie, los nervios y los capilares nunca se regenerarán adecuadamente y la función original se perderá para siempre. Si bien sería malo para un ser vivo ser alcanzado por ella, como arma conceptual, esta bala representa una amenaza aún más grave para los magos en particular. Las balas de origen afectarán inmediatamente a los magos al entrar en contacto con su hechicería. La única forma práctica para que los magos se defiendan de uno es descartar todas las hechicerías y defenderse puramente por medios físicos, pero utiliza un método particularmente malicioso que obliga al uso de hechicerías al hacer imposible bloquearlas físicamente. Las balas sobresalen en penetración, y hay poco fuera de la hechicería capaz de bloquear el rifle de caza especializado a menos que estén protegidas por la armadura de grado militar de un vehículo blindado. Al verse obligado a defenderse con hechicería, el impacto del origen dentro de la bala afecta a todo, hasta a los circuitos mágicos del practicante. Si los circuitos de un mago se consideran como un cable de alto voltaje, entonces el impacto de la bala podría considerarse como una gota de agua que se adhiere a un circuito eléctrico de gran tamaño. Una vez que un líquido conductor se adhiere, la corriente de cortocircuito destruirá el circuito en sí, lo que provocará daños permanentes. Cuanto más intensa sea la presión utilizada para reunir prana densamente empaquetado para la defensa, más activos estarán funcionando los circuitos mágicos en el momento del contacto, y más severo se vuelve el poder destructivo de la bala. El aspecto de separación hará que el prana almacenado dentro de los circuitos ignore los caminos dentro del cuerpo, fluyendo caóticamente y destruyéndolo en el proceso. Después, los circuitos se unirán de nuevo con el aspecto vinculación, aunque de forma caótica e inútil, lo que los hará permanentemente inoperables y destruirá las habilidades de hechicería del objetivo. Kiritsugu creó esta aterradora munición usando su propio cuerpo. Desde que le cortaron la primera y la segunda costilla de ambos lados, se extrajeron de su cuerpo, se convirtieron en polvo, se condensaron con una nave para preservar su alma y se sellaron con 66 balas como núcleo. De esos 66, usó 37 de ellos durante su vida antes de entrar en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Ni uno solo se desperdició después de destruir por completo a 37 magos. Ahora, Kirei era el número 38. La bala golpeó a Kirei en su hombro izquierdo, penetrando su vestido a prueba de balas, y sintió como si alguien decidiera perforar magma en sus venas y nervios, desgarrarlos y coserlos de nuevo como una colcha de retazos locos. ¿Qué es esto?, gritó en su mente mientras sentía el dolor, y el dolor era indescriptible. Sintió que sus circuitos aumentaban de energía y atravesaban su cuerpo, pero más severamente a través de su brazo izquierdo. Literalmente sintió que algo en su brazo se destruía a sí mismo. Gritó, tosió sangre y continuó haciéndolo. A pesar del daño obvio, Kirei fue afortunado en comparación con esos otros magos. Sus circuitos no se desarrollaron de manera completamente diferente a pesar de sus 3 años de entrenamiento con Tokiomi, por lo que la oleada en realidad no fue tan dañina en comparación con lo que normalmente le haría a un magus normal. Sin embargo, el aumento hizo algo bueno. La liberación de energía pura era mucho mayor que la que estaba a punto de usar, más que suficiente para matar a todos los gusanos de su cuerpo.
Aún así, era poco consuelo para su mente que se desvanecía, ya que sabía que ya no duraría mucho. Activó sus sellos de comando, e incluso a pesar de su mente atormentada por el dolor y que se desvanecía, logró dar la siguiente orden. Necesitó hasta el último gramo de su voluntad que se desvanecía para no permitir que el pánico fluyera a través del enlace. Por el poder de mi sello de mando, te ordeno, asesino, que nos saques de aquí. Saber vio que Assassin se ponía rígido y, sin dudarlo al respecto, se abalanzó directamente sobre su cuello. Sin embargo, Assassin se recuperó, la visión de impedir la muerte fue un gran motivador, permitiendo que el golpe lo atravesara una vez más, y saltó, lanzando dos cuchillos, uno a Kiritsugu y el otro a Mailla. Ambos esquivaron a duras penas, y Assassin aprovechó ese segundo de sorpresa para correr hacia la forma boca abajo de Kirei. Sus ojos se abren de par en par mientras usa el Sharingan para ver qué le pasaba a Kirei. Increíble. No es de extrañar que inmediatamente fuera a por esa pistola en el momento en que tuvo la oportunidad, reflexionó Assassin para sí mismo mientras teletransportaba a su maestro. No podía creer el nivel de daño que solo un disparo del contender le había hecho a Kirei. ¿Eso incluso podría ser efectivo contra los sirvientes? Luego se volvió para mirar a los 4 humanos y un sirviente. También podía oír a otro que venía hacia ellos. Berserker, si tuviera que adivinar. Bueno, esta fue una noche interesante, se limitó a decir mientras los enfrentaba a todos. Normalmente, sería posible enfrentarse a todos ellos en una pelea y potencialmente ganar, incluso si Berserker llegara a tiempo. Sin embargo, eso requeriría algunos de sus movimientos más llamativos, y no tenía ganas de regalarlos tan pronto. Además, era probable que su maestro se estuviera muriendo incluso mientras pensaba en el tema, y que matarlos nunca fue el punto. Sin mencionar que no le sentaría bien a su maestro si Kiritsugu muriera por las manos de alguien que no fuera el suyo. Solo un enfrentamiento con Kiritsugu en su mejor momento le daría el cierre adecuado que necesitaban. Espero volver a verlos a todos pronto. Una vez más, activó a Kamui, deformándose. Su ubicación: la iglesia, la habitación de Kirei, para ser precisos. Necesitaría atención médica. De hecho, reflexionó Assassin mientras perdía de vista a Saber, su maestro, y sus aliados. Después de todo, podría haber sido mejor si esto hubiera sucedido tan pronto. ¿Le dará más tiempo para ajustarse al artículo que necesito darle? De vuelta con el equipo Emilia, sí, ese es el nombre. Kiritsugu se quedó en silencio mientras se limitaba a ver cómo Assassin se alejaba. Contra todo pronóstico, habían logrado sobrevivir a la noche. Pero no se sentía bien. Assassin podría habernos matado a todos fácilmente, incluso a pesar de la ventaja táctica. Es casi como si no quisiera, no tuviera ganas de ganar. Pero, ¿por qué? Sintió todo el estrés y la tensión de la pelea, así como el estrés que había puesto en su cuerpo usando tanto Time Artery y el dolor físico, corriendo para golpearlo con toda su fuerza, ahora que su adrenalina se estaba apagando. No hace falta decir que cayó de rodillas y tuvo que luchar para mantener la conciencia, incapaz de completar el pensamiento. Iri corrió rápidamente a su lado, la herida en su hombro ya se había curado, y se arrodilló a su lado. Kirit, empezó ella, antes de que él la abrazara de repente. Sus ojos se abrieron de par en par ante la repentina acción, pero no luchó contra él. Más bien, ella le devolvió el abrazo. ¿Estás bien?, susurró, con clara preocupación en su voz. No estás herido, ¿verdad? Estoy bien, Kiritsugu. Tengo a Balón, ¿recuerdas? No tienes que preocuparte. Ella le susurró de forma reconfortante, lo suficientemente suave como para que nadie pudiera oírla excepto Kiritsugu. Lo sé, es solo, comenzó, solo para ser silenciado por las siguientes palabras de Iris. Bien. Basta, dijo en voz baja, pero también con firmeza. Sabía lo que estaba pensando. Ella sabía todo sobre su vida pasada y cuánto sufrió. A pesar de todo eso, siguió viviendo, soportando el dolor, todavía una parte de él aferrada a ese sueño imposible. Esa era una de las razones por las que lo amaba. Nunca le ocultó nada. Luego lo miró a los ojos. Lo sé, pero no te preocupes. Incluso si muero, puedes y seguirás esforzándote por completar tu sueño. Lo conseguirás. Sé que lo harás. Aún así, ni siquiera ese sueño valdría la pena si murieras. Kiritsugu habló en voz baja, pero Iri aún lo escuchó, sonrojándose un poco mientras lo hacía. Ella sabía lo importante que era ese sueño para él.
estar dispuesto a decir que ella era aún más importante. No es que ella dudara de su amor, nunca lo hizo. Ella estaba sorprendida de que él estuviera dispuesto a decir que su sueño no valía nada, considerando que era algo por lo que se había esforzado toda su vida. Luego la miró muerta a los ojos. Te protegeré por el resto de esta guerra. Te lo prometo. Iris se sonrojó aún más cuando dijo eso. Sabía que era una promesa vacía. Al fin y al cabo, era el recipiente del Grial. No sobreviviría al final de la guerra, de una forma u otra. Pero al escucharlo decir eso, al escuchar la determinación en su voz, sintió una sensación de felicidad que no había sentido desde que nació Ilya. Saber observó la escena con una pequeña sonrisa en su rostro. Cuando conoció a Kiritsugu, después de que él la había convocado, lo había tomado por un hombre frío y desalmado, incapaz de amar o de sentir los verdaderos sentimientos. Sin embargo, después de verlo sonreír y jugar con su hija, vio un lado del hombre que nunca hubiera pensado que existiera. Vio a un hombre que amaba a su esposa y a su hijo con todo su corazón. Ver ese lado de él, aquí y ahora, era otro recordatorio del hombre debajo de la máscara, y reafirmaba su fe en que lo que quería del Grial era algo por lo que valiera la pena morir. Kariya observó la escena con una sonrisa similar, aunque también teñida de algo de arrepentimiento. No por ellos, estaba completamente feliz por Kiritsugu e Irisbiel, y encontró la escena bastante dulce. Más bien, estaba pensando en Aoi y sus sentimientos por ella, preguntándose por un breve momento qué podría haber pasado si se hubiera casado con ella. Quizás, si lo hubiera hecho, Sakura no tendría que sufrir tanto. No, negó con la cabeza. Has tomado la decisión correcta. Si no la dejabas ir, no solo ella, sino también Rin y Sakura estarían sufriendo. Ganaré esta guerra, se lo prometí a Sakura. Desear que las cosas hubieran sido diferentes no los cambiará. Mailla, por su parte, observó la escena con sentimientos encontrados. Ciertamente estaba agradecida de que Kiritsugu estuviera bien. Sin embargo, al ver al hombre que sentía lo más cercano al amor tan abiertamente mostrando su propio amor a su esposa, todavía le dejaba un sabor amargo en la boca. Sin embargo, ella no dijo nada, simplemente eligió mirarlos. Un crujido sacó a todos de sus pensamientos privados. Todos apuntaron su arma preferida, ya sea espada, cuchillo, pistola, halcón de alambre o gusanos carnívoros, directamente en la dirección del sonido, solo para encontrarse cara a cara con un berserker desaliñado. Se limitó a mirar fijamente a la compañía armada durante un momento antes de soltar la guadaña y levantar las manos en señal de rendición. Llegamos tarde. 10 minutos después. Los maestros de saber y berserker se miraron el uno al otro desde el otro lado de la mesa, con sus sirvientes cerca, listos para intervenir si era necesario. Iri y Mailla no estaban en la habitación, sino cerca, según las instrucciones de Kiritsugu. Después de esa pequeña escena en el bosque, habían regresado a la mansión a la misma habitación en la que habían estado cuando Avenger anunció su presencia. Saber notó para sí misma casi distraídamente que el vengador y maestro de los asesinos, Kirei, tenía una voz muy similar. Sin embargo, era un poco difícil saberlo, ya que la única vez que escuchó a Kirei abrir la boca fue cuando gritó cuando la bala de origen golpeó su cuerpo. Volviendo al asunto en cuestión, Kiritsugu finalmente habló. Entonces, Kariya Matou, viniste aquí a buscar una alianza con nosotros, ¿es correcto? Sí, lo hicimos. Mi sirviente y yo decidimos que era la mejor opción. ¿Y por qué nos elegiste a nosotros, de entre todos los demás siervos y sus amos, para ser tus aliados? No eras la única opción, lo admito de buena gana. Ryder y Caster también estaban en nuestra lista. ¿Por qué no los demás, aparte de ellos? Lancer, aunque mi sirviente lo encontró bastante honorable, no confío en su maestro. Avenger, aunque salvó a Berserker en los muelles, lo hizo solo para su propia diversión. No hay duda de que al atacarlo esta noche, destruí cualquier posibilidad de una alianza con él. Aquí, el rostro y el tono de Kariya se endurecieron. No me aliaré con Tokio ni Tosaka o su sirviente, Archer, tanto por razones personales como por el hecho de que Archer intentó matar a Berserker. Kiritsugu tomó nota del cambio en la cara y el tono, pero continuó. ¿Y asesino? Al declarar mi voluntad de convertirte en mi aliado, sin duda me he ganado el odio de su maestro. El hecho de que yo sea parcialmente responsable de su estado actual tampoco ayuda exactamente a mi caso. Kiritsugu digirió esta información en silencio. Viendo su silencio como un ligero estímulo, Kariya continuó con su razonamiento.
En cuanto a por qué te elegimos a ti en lugar de a los otros dos, fue una simple razón. Hizo un gesto hacia su sirviente. Berserker observó el estilo de lucha de Saber durante su batalla con Lancer. Dado que es la Servant de la que más sabemos en términos de estilo de lucha, sería más fácil luchar junto a ella. La propia Berserker habló entonces. He trabajado en equipo antes con bastante frecuencia en la vida, así que esto no es un problema para mí. Además, aquí sonrió levemente. Saber admitió de buena gana que no le habría importado una alianza. Trabajamos bastante bien juntos contra Avenger. Kiritsugu continuó su silencio, su mente recorriendo los diferentes escenarios, jugando, analizando y descartando según fuera necesario. Berserker era sin duda poderosa, y su condición de Berserker cuerda no era algo para estornudar. Su habilidad con su arma era excelente, y parecía que sus ataques estaban particularmente calibrados para hacer frente a amenazas como Avenger, si es que lo que Saber les había contado decía algo. Bueno, en realidad sería más exacto decir que lo que Saber le dijo fue más a Irisbiel que a él. Podía ser amo y sirviente, pero sus personalidades y métodos chocaban demasiado para que pudieran hablar largo y tendido entre ellos, aparte de breves preguntas y respuestas. Finalmente alzó la vista hacia Carilla. ¿Qué harías si te dijera sí? Si decías que sí, el plan entonces era encontrar a Ridero Casteri y extenderles una alianza a ellos también. Con alguien tan poderoso como Avenger en escena, pocos estarían dispuestos a dar marcha atrás en una alianza. Carilla sonrió levemente. Incluso contra alguien como Avenger, 3 o incluso 4 Servants no es una fuerza que deba descartarse. Carilla luego miró a Kiritsugu directamente a los ojos, permitiendo que la breve sonrisa se desvaneciera y dejara que la seriedad en sus ojos hablara por sí misma. Esperaba mantener esta alianza unida al menos hasta que Avenger sea derrotado, pero honestamente espero mantenerla unida hasta que nuestros Servants sean los últimos que queden. Entonces, ¿has escuchado nuestra oferta? ¿Aceptarás o rechazarás? Kiritsugu simplemente miró fijamente a Carilla. Berserker, su arma, Saber, así como Iri y Mailla, que estaban escuchando junto a la puerta, contuvieron la respiración mientras esperaban su respuesta, sabiendo que lo que él decidiera decidiría si habría derramamiento de sangre aquí y ahora. Carilla no se inmutó ni apartó la mirada de él. Kiritsugu, por su parte, continuó mirando fijamente a los ojos de Carilla, tratando de encontrar algún indicio de debilidad o duda en ellos. No encontró ninguno. Muy bien. Estoy de acuerdo con esta alianza. Carilla dejó escapar el aliento que había estado conteniendo inadvertidamente. Extendió la mano que no estaba infestada de gusanos cresta, para un apretón de manos. Kiritsugu lo tomó lentamente y lo sacudió con firmeza. Finalmente, una voz habló. ¿Eso o no? Una voz masculina habló en voz alta. ¿Nos van a presentar correctamente o qué? Todos giraron la cabeza hacia Berserker, que se las arregló para parecer un poco avergonzado. ¿Quién era ese? Preguntó Iri, que acababa de volver a entrar en la habitación con Mailla. Carilla suspiró. Bueno, Berserker, también podrías mostrárselos. Berserker simplemente suspiró en respuesta. Muy bien. Sal fuera, alma. Al principio, todos los que no se llamaban Carilla o Berserker estaban confundidos por eso. Hasta que la guadaña apoyada en la pared junto a Berserker brilló con una luz azul y blanca y se transformó en un adolescente de pelo blanco con ojos rojos. El adolescente simplemente miró fijamente a las personas obviamente atónitas en la habitación antes de simplemente cruzar los brazos detrás de la cabeza. Oye, ¿qué pasa? Iglesia de Fuyuki. Assassin llegó a la habitación de Kirei, colocando cuidadosamente a su maestro en el sofá. Kirei no se veía bien. Estaba sudando por todas partes y su respiración era dificultosa. La herida de bala parecía una cicatriz roja hinchada. Entonces, ¿las cosas no salieron como lo planeaste? Se oyó una voz. Assassin se giró, cuchillo en mano, solo para detenerse cuando se dio cuenta de que era Archer, todavía con su ropa informal. ¿Fue tan difícil de entender? Archer se limitó a resoplar. Si el hecho de que actualmente te falte un brazo no fuera suficiente, estoy seguro de que el hecho de que el joven Kirei probablemente esté muriendo debería serlo. ¿Qué pasó? Assassin se dio la vuelta mientras respondía, regresando al lado de Kirei. El verdadero maestro de Saber, Kiritsugu Emiya, sucedió. Tiene en su poder quizás el arma más mortífera para los magos que existe.
Un disparo de esa arma hizo eso, señaló a Kirei. Destruyó por completo las funciones de su brazo izquierdo. Nunca podrá volver a usarlo. Sin embargo, hay algo mucho más angustioso. Archer levantó una ceja. ¿Cómo podría ser peor que la pérdida total de un brazo? Pero sí dijo que era el arma más mortífera imaginable para los magos. Archer detuvo ese pensamiento allí mismo. Tenía una idea de lo que había pasado. ¿Estás diciendo que sus circuitos mágicos? Sí, fue la contundente respuesta. El disparo quemó por completo todos los circuitos de su brazo izquierdo. La mayoría de los circuitos de su lado izquierdo están en completo estado de deterioro. Los circuitos de su lado derecho están dañados, pero no tan gravemente. Es posible que se recuperen con el tiempo, pero es poco probable. Es posible que nunca pueda volver a lanzar magia, al menos no correctamente. Archer tomó nota del hecho de que Assassin no parecía particularmente molesto mientras hablaba. Sonaba como un médico que enumera lo que le pasaba a su paciente. Pero obviamente hay una forma de evitarlo. De lo contrario, no estarías tan tranquilo. Assassin asintió. No puedo pasar nada más allá del mismísimo rey de los héroes, ¿verdad? Sí, tengo un plan para salvarlo. ¿Cómo? Inquirió Archer. Asesino, en respuesta, levantó su brazo amputado. Fíjate bien. ¿Qué ves? Archer miró fijamente la herida, dándose cuenta de lo que Assassin estaba haciendo cuando notó la sangre. O mejor dicho, lo que debería haber sido sangre. Vio una sustancia blanca, y su mente volvió a cuando había matado a Assassin por primera vez. Tanto la sangre como esa sustancia blanca habían rodeado su cadáver moribundo. Ese no es un brazo de verdad, ¿verdad? Logró finalmente. Supongo que depende de tu definición de real. Si te refieres a si este es el brazo con el que nací, entonces no es real. Sin embargo, si te refieres a si este brazo está vivo, entonces sí, es real. Assassin deshizo un vago gesto hacia todo su lado derecho. Todo mi lado derecho está completamente compuesto de esta materia. Puedo reemplazarlo cuando lo necesite si está dañado, gracias a mis habilidades de automodificación y procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿tienes la intención de reemplazar el brazo izquierdo de Kirei con esa sustancia? ¿Lo aceptará su cuerpo? Si es posible, reemplazaré la mayor parte de su lado izquierdo que pueda, así como las partes más dañadas del lado derecho. Mis habilidades de automodificación y procedimientos quirúrgicos son lo suficientemente altas como para poder realizar con éxito la cirugía en su cuerpo. Aquí, Assassin se encogió de hombros. En cuanto a si su cuerpo lo aceptará, debería. Esta materia está diseñada para que pueda replicar la carne humana. Incluso será capaz de reemplazar sus circuitos mágicos destruidos, lo que le permitirá canalizar mucho más prana y controlarlo incluso mejor de lo que podría esperar antes. Archer guardó silencio mientras digería esto. ¿Qué harás con Rise y Tokiomi? Assassin levantó una ceja. Yo. ¿Por qué no tú? Querrán saber por qué Kirei es así. Mi maestro sospechará si se entera de que estoy pasando tiempo con ustedes dos. Simplemente les diré que Kirei se mantuvo firme en unirse a mí en mis observaciones de los maestros y sirvientes. Quedó atrapado en el fuego cruzado, eso es todo. Assassin entonces dirigió su atención a Kirei. Ahora, ¿hay algo más antes de que deba atender a mi maestro? Sí. ¿Qué pasó en la mansión? ¿Con Avenger? Te daré un relato completo más tarde, tanto a ti, a tu maestro, como a Risei. La versión corta. Avenger luchó contra Saber, casi la mata, Berserker llegó a tiempo y juntos lo derrotaron, pero no lo mataron. Probablemente, Berserker y su maestro han formado una alianza con Saber y su maestro. No pareces enfadado, notó Archer. Hubiera esperado más emoción. Todo salió según lo planeado. Aprendimos más sobre Avenger, Saber y Berserker. Kirei parece estar aceptando un poco más su naturaleza. Ahora, estoy a punto de otorgarle a Kirei un poder más allá de sus sueños más salvajes. ¿Por qué estar enojado? Fue una apuesta arriesgada. Y una apuesta que valió la pena. No podemos permitirnos el lujo de que ninguno de los Servants muera, al menos no hasta que Avenger lo haga. Hablando de eso, mi familiar que vio la batalla descubrió algunas cosas sobre las debilidades de Avenger. ¿Y? Los ojos de Archer parecieron brillar. Parecía casi ansioso por escuchar la información, sin duda imaginando cómo aplastaría a Avenger como un gusano arrogante.
Parece que se ve especialmente afectado por las armas sagradas o las armas con habilidades anti-regeneración. Se vio notablemente afectado por uno de los fantasmas nobles de Berserker, una versión mejorada de la que usó en los muelles, y recibió un daño obvio del ataque definitivo de Saber. ¿Y eso fue? El tono de Archer indicaba que sabía de qué se trataba a pesar de la pregunta. Assassin sonrió. La espada de la victoria prometida, Excalibur. Ya veo. Me prepararé en consecuencia. Con eso, Archer comenzó a desvanecerse. Asegúrate de salvarlo, asesino. No todo tu poder será suficiente para salvarte si muere antes de darse cuenta de lo que hay en su corazón. Assassin guardó silencio mientras Archer terminaba de desvanecerse. Solo entonces finalmente habló. No temas, rey de los héroes, dijo mientras ajustaba la posición de Kirei en el sofá antes de sacarle el cuero cabelludo. Cuando haya terminado, Kirei será más que un rival para cualquier otro maestro en esta guerra. Y estará más que listo para responder a la pregunta que arde dentro de él. Había mucho trabajo por hacer. Penthouse Suite. Avenger se desplomó en su silla mientras bebía lentamente de su vaso. Su mente seguía concentrada en la batalla que había tenido lugar en el bosque. Bajó la vista hacia su mano izquierda. Todavía le dolía como si le hubieran clavado varias estacas en la piel cada vez que la movía. Honestamente, lo mismo podría decirse de todo su cuerpo. Bueno, razonó, no puedes simplemente recibir todo el peso del poder de la espada sagrada más fuerte que existe y esperar salir completamente ileso. Sin mencionar que los ataques de Berserker parecían estar diseñados para lidiar con criaturas demoníacas como él. Ese ataque, cazador de demonios, fue capaz de ralentizar su regeneración como ninguna otra cosa lo había hecho. Si no hubiera activado el nivel 1, habría perdido aún más almas por la explosión de energía de Excalibur. Maldita sea, realmente ha pasado mucho tiempo desde que me lastimaron tanto. Probablemente debería esperar hasta mañana para cazar a los otros sirvientes, se dijo distraídamente a sí mismo mientras dirigía su atención a la pantalla del televisor. Tal vez haya algo interesante esta noche. Encendió el televisor. Lo primero que surgió fue cierta película de la que todos hemos oído hablar. Ya sabes, el que tiene pausas de 30 minutos entre líneas y el oscuro brillo a la luz del sol. Auge. El televisor tenía ahora un enorme agujero. Avenger colocó al chacal humeante en la mesa junto a la silla antes de llamar a la recepción por el teléfono del hotel. ¿Recepción? Sí, me gustaría pedir un televisor de reemplazo para mi habitación. El viejo no funciona por alguna razón. Luego escuchó a la recepción por un momento. Ah, ¿hay otro televisor en el dormitorio principal? Muchas gracias. Luego viajó al dormitorio principal, tomó el control remoto de esa habitación y volvió a encender el televisor. Esta vez, le gustó lo que vio. Hora de aventuras, vamos, agarra a tus amigos, iremos a tierras muy lejanas. Ah, entretenimiento que vale la pena ver. En otros lugares, Treamscate. Kainet archivó del medio y sintió que su cuerpo ingrávido seguía a un joven de pelo blanco hasta un barco pirata. Sintió el deseo del joven de surcar los mares, de buscar aventuras. Observó cómo el joven luchaba, bebía y cantaba junto con sus compañeros de tripulación mientras continuaban su viaje. Pero también notó cómo nunca parecía estar contento con el botín que recolectaron, por grande y hermosa que fuera la cantidad. ¿Estoy viendo el pasado de Lancer? Kainet se preguntó a sí mismo. Recordó que en uno de los libros que había estudiado para la Guerra del Santo Grial, el maestro a menudo era capaz de ver el pasado de su sirviente, para comprenderlo mejor. Bueno, supongo que cuanto antes aprenda, mejor. Luego volvió a centrar su atención en el joven, que sin duda fue Lancer en su juventud. El joven Lancer estaba sentado junto a la barandilla de su barco, simplemente mirando hacia el mar mientras sus compañeros de tripulación miraban boquiabiertos su último tesoro capturado. Hola Neugate. Gritó uno de los tripulantes. ¿Por qué no te unes a nosotros en la celebración? El joven Lancer se limitó a sonreírles. Lo siento, pero no estoy realmente interesado en tesoros o cosas así. Eso es raro, un pirata al que no le interesan los tesoros. La declaración y la confusión del tripulante fueron compartidas por Kainet. ¿No deseaban todos los piratas tesoros o riquezas? ¿Qué es lo que quieres? A pesar de que fue el tripulante quien lo dijo, Kainet también lo repitió sin querer. ¿Y Neugate? Preguntó otro. Bueno, siempre he querido algo desde que era un niño.
Oh. Así que hay algo. Vamos aquí. Kainet, inconscientemente, se inclinó hacia adelante para oír también. Lancer, o más bien Neugate, se limitó a mirar de nuevo a lo lejos. Una familia. Los ojos de Kainet se abrieron de par en par. ¿Eso es lo que deseaba? No un tesoro o una gloria, sino una familia. Los compañeros de tripulación de Lancer estaban tan sorprendidos como él. ¿Qué demonios? Ya. Kainet observó cómo Neugate envejecía y se hacía más fuerte. Observó cómo obtenía el poder del Gura Gura no Mi, obteniendo el poder que ahora lo definía como un sirviente. Observó cómo desataba su poder contra toda una flota de buques de guerra de la marina, y vio cómo eran completamente destruidos por las olas del océano creadas por él. El hombre cruzó el océano salvaje conocido como Grand Line, y se enfrentó a poderes con los que Kainet solo podía soñar. Forjó una tripulación, primero de docenas, luego de cientos. La gente deja de llamarlo por su nombre real, sino por el que él mismo pasó y el que le dio el gobierno mundial. Barba Blanca. Se ganó el respeto y la alianza de muchos piratas y sus tripulaciones, incluso el que eventualmente sería llamado el rey de los piratas, Goldie Rogers. Por desgracia, incluso el rey de los piratas debe morir en algún momento. Kainet observó cómo Lancer se reunía con el rey de los piratas por última vez. ¿Qué dijiste? ¿Vas a morir, Rogers? Ha sido un largo recorrido. ¿Quieres saber cómo llegar a Raftel, Barba Blanca? Para saber el lugar exacto donde enterré mi tesoro, para reclamar el título de rey de los piratas. Kainet tuvo la extraña sensación de saber con qué respondería Lancer. Incluso si lo hicieras, no iría. ¿Realmente no me interesan cosas como esas? Vio cómo Barba Blanca continuaba creciendo en fuerza y fama, incluso después de la muerte de Roger, lo que llevó al gobierno mundial a nombrarlo como uno de los 4 piratas más fuertes del aclamado Nuevo Mundo. El Yonko. Declaró islas enteras como su territorio, desafiando a cualquiera que intentara dañar a su gente a enfrentarse a él. Pero a pesar de toda esa riqueza, gloria, poder y respeto, nunca dejó de querer tener una familia. Veía a su tripulación como a sus propios hijos, y los trataba como tales, pero no de una manera degradante. Se preocupaba por la salud y el bienestar de cada uno, ya fuera su segundo al mando o un simple galeote. Y cada miembro de su tripulación correspondía a esos sentimientos, llamándolo de buena gana su padre, incluso si no estaban conectados por sangre. Entonces llegó el día en que conoció a un joven llamado Porgas de Ace, hijo de Goldie Roger. Kainet observó cómo reclutaba al chico por la fuerza, derrotándolo fácilmente. Por supuesto, Ace acababa de luchar contra uno de los 7 señores de la Guerra de los Mares, Jinbei, que era un aliado leal de Lancer, durante 5 días, pero fue sin esfuerzo que venció a Ace. Kainet observó cómo el joven Ace hacía innumerables intentos contra la vida de Lancer, solo cada vez para fallar y ser lanzado como una especie de pelota. Fue entretenido de ver, pero se volvió un poco viejo después de un tiempo. Se preguntó brevemente por qué Lancer no acababa de matar a Ace ya. Incluso si todos sus intentos fracasaron miserablemente, todavía estaba tratando de matarlo, después de todo. A pesar de todo, Lancer todavía llamaba a Ace su hijo, al igual que llamaba así a todos los miembros de su tripulación. Eventualmente, a pesar de su edad e innumerables atentados contra su vida, Lancer convirtió a Ace en el comandante de la segunda división. Kainet observó con incredulidad mientras lo hacía, y aún más cuando Ace finalmente admitió que su padre era Roger y la única respuesta de Lancer fue de ligera diversión. Con el tiempo, sin embargo, esa paz y esos buenos tiempos terminarían. Kainet vio cómo Lancer se enteraba de la traición de uno de sus tripulantes, el mariscal de TH y de la muerte de Tatch, el comandante de la cuarta división, a manos suyas. Vio cómo Ace se iba para llevar a TH ante la justicia, a pesar de que Lancer estaba preocupado por todo. Otro de los Yonko finalmente llegó para discutir la situación con Barba Blanca, y Kainet notó que le faltaba un brazo. Lancer preguntó por la historia detrás de esto, solo para que le dijeran que apostó por la nueva era. El Yonko exigió que Lancer retirara a Ace antes de que fuera demasiado tarde, creyendo que TH, ahora con el nombre de Barba Negra, era demasiado para que él lo manejara sola. Las negociaciones finalmente se disolvieron en una batalla entre los dos emperadores, dividiendo las nubes sobre ellos con su furia.
Kainet observó cómo Lancer se enteraba de que Ace había sido derrotado por Barba Negra y capturado por los marines, vio la furia tranquila que se iluminó en sus rasgos cuando leyó que Ace iba a ser ejecutado. Lancer ordenó a toda su tripulación, así como a todos sus aliados, que se movilizaran para la operación de rescate, preparados para cualquier costo para salvarlo. ¿Realmente iría tan lejos, solo por el bien de uno de sus tripulantes? ¿Su familia? Kainet se preguntó a sí mismo mientras observaba. Podía contar con los dedos de una mano el número de personas que conocía que desafiarían voluntariamente la ley de la torre del reloj, y ninguna, hasta donde él sabía, iría tan lejos por el bien de una sola persona. Lancer y su tripulación llegaron al lugar de la ejecución, Marineford, la isla del cuartel general de la Marina. Frente a ellos estaban 100.000 soldados de élite de la infantería de marina, los 3 almirantes de la infantería de marina, cada uno de los cuales valía fácilmente 10.000 hombres por derecho propio, y 5 de los 7 señores de la guerra de los mares. Los aliados de Lancer entraron en el campo de ejecución, listos para luchar con todos ellos, mientras que Barba Blanca y sus comandantes entraron directamente en la bahía en la parte delantera de la grada de ejecución, usando un revestimiento para viajar bajo el agua. «Aguanta un poco más, Ace», rugió Lancer. Kainet observó cómo Ace les preguntaba por qué intentarían salvarlo, a pesar de que se fue sin órdenes por su propia voluntad, que era su propia culpa que terminara así. Y vio cómo Lancer lo negaba, alegando que envió a Ace tras Barba Negra. Vio cómo Lancer usaba sus poderes para crear 2 gigantescas olas de maremoto para estrellarse contra el cuartel general de los marines, y la batalla estaba realmente unida. En algún momento de la batalla, finalmente llegaron nuevos aliados, en la forma de un joven pirata llamado Monkey D. Luffy, el hermano menor de Ace no por sangre sino por elección, y escapó de un lugar llamado Impel Down, la prisión más segura de los marines. Habían llegado con un objetivo común: rescatar a Ace. Sin embargo, Kainet vio cómo poderosos robots llamados Pacifista llegaban para atacar a los piratas por la espalda, y la traición de otro de los hijos de Lancer, Squark, quien apuñaló a Lancer en el abdomen, atravesando su trasero también. Aparentemente, Squark creía que Lancer hizo un trato con Sengoku, el almirante de la flota de los marines, para salvar la vida de Ace y el resto de los piratas de Barba Blanca a cambio de las vidas de los 43 capitanes del Nuevo Mundo. Para su sorpresa, Lancer no derribó a Squark, sino que lo abrazó, lo perdonó y le dijo que incluso si era un tonto al creer eso, él, Lancer, todavía lo amaba como a un hijo. Increíble. ¿Estuvo dispuesto a perdonar a alguien que estaba tratando de matarlo y que en realidad lo apuñaló? Kainet estaba cada vez más asombrado por lo que estaba viendo. Era obvio que Lancer era mucho más de lo que parecía. Lancer luego usó sus poderes para destruir las paredes de hielo que impedían que los piratas escaparan y les dijo a los piratas que creyeran lo que querían. Kainet escuchó a Lancer mientras reflexionaba brevemente sobre lo que dijo uno de los piratas cuando fue apuñalado. «Eres patético, Barba Blanca. No eras tan débil cuando me golpeaste». «Débil. Digan lo que quieran, pero dame un respiro, mocoso, solo soy un hombre con un corazón, llámame demonio, llámame monstruo, pero no puedo ser el más fuerte para siempre. No es suficiente criar una vida joven para el futuro. Aquellos que quieran seguirme, estén listos para perder sus vidas». El propio Lancer se unió personalmente a la batalla en este punto. Luchó contra el enemigo, aplastándolo bajo su poder y corrió hacia la plaza junto a su tripulación. Finalmente, a través de un juicio, finalmente llegaron a la plaza. Kainet vio cómo Lancer era encerrado en hielo por uno de los almirantes, solo para destrozar su prisión. Más tarde, vio cómo Lancer se enfrentaba a otro almirante en combate, solo para sucumbir repentinamente a los efectos de su vejez por un momento, todo el tiempo que el almirante, Akainu, necesitaba golpearlo en el pecho con un puño literal hecho de magma. Haciendo lo mismo, varios oficiales de la infantería de marina aprovecharon esta oportunidad para bombardearlo con sus propios ataques. Sin embargo, los despidió a todos con un movimiento de su visento, alegando que no podía morir antes de asegurar el futuro de sus hijos y mantenerse firme mientras los comandantes de su tripulación, incluido Jinbe, tomaban posición detrás de él con las espadas en alto, listos para proteger a su capitán por detrás. Finalmente, ordenó a su tripulación que apoyara al joven Monkey D. Luffy con todas sus fuerzas mientras corría hacia la plaza. Defendió a Luffy del tercer almirante, Kizaru, recibiendo varios disparos en la herida que Akainu le dio. Sin embargo, Luffy tuvo éxito. Fire Fist Ace estaba libre.
Mientras escapaban, con su objetivo cumplido, Kainet vio a Square rogar a todos que escaparan mientras él y su tripulación mantenían a raya a los marines como un acto de arrepentimiento, solo para ver a Lancer reprenderlo, explicando que sería trágico para él ver a uno de sus hijos perder la vida antes que él. Lancer dio sus últimas órdenes a su tripulación, a pesar de sus protestas de lo contrario, diciéndoles que retrocedieran al nuevo mundo a salvo. Para dejarlo atrás. Soy un remanente de mi época. Rugió mientras lanzaba otra onda expansiva sobre Marineford. No pertenezco a ningún barco que se dirija hacia el nuevo. Padre. Es la orden del capitán. Vamos. Viejo. Lancer sonrió. Mi viaje ha sido lo suficientemente largo, arreglemos las cosas de una vez por todas, marines. Dispuesto a quedarse por el bien de su familia, verdaderamente era un hombre digno de entrar en el trono de los héroes. Kainet se dijo a sí mismo mientras continuaba mirando, hechizado por el drama que se desarrollaba ante él. Por desgracia, el destino consideró oportuno demostrar que no era un final feliz. Lancer continuó reduciendo Marineford a ruinas, deteniendo cualquiera de los intentos del enemigo de interferir con la huida del pirata. Luego le hizo una pregunta a Ace, quien disparó a varios marines que intentaron ponerse detrás de él. No hay necesidad de palabras, solo responde una pregunta para mí, Ace, ¿fui un buen padre? Por supuesto. La victoria era suya. Habían logrado salvar a Ace y eran casi libres. Hasta... huyendo en el momento en que agarraste a Ace, qué panda de cobardes, los piratas de Barba Blanca. El capitán también, pero no se puede evitar, después de todo, Barba Blanca es solo un fracaso de la era anterior. Se oyó una voz. Era Akainu, el perro rojo. Ace se detuvo cuando escuchó eso. Retira lo que acabas de decir. Barba Blanca es un fracaso que va a su muerte. Esto le conviene a un general de un montón de escoria. Idiota. No caigas en eso. Kainet estuvo a punto de gritar. Podía ver a dónde iba esto. No te atrevas a insultar a nuestro salvador. Ace rugió, su puño rodeado de llamas. El nombre Ataera, se llama Barba Blanca. Kainet vio cómo Ace caía en el obvio truco de Akainu, golpeándolo con su puño de fuego, mientras que el almirante respondía con su puño de lava. Al final, fue Akainu quien triunfó al golpear a Luffy, lo que obligó a Ace a recibir el golpe él mismo de manera sacrificial. Habían fracasado. Fire Fist Ace estaba muerto. Lancer golpeó a Akainu, dañando gravemente al almirante, a costa de perder prácticamente la mitad de su cabeza. Ni siquiera pareció darse cuenta, golpeando a Akainu una vez más con un ataque que dividió la isla de Marineford en dos, separándolo de su tripulación y aliados. También reveló que el hombre responsable de toda esta guerra, Marshal T. Barba Negra Teach, había estado observando toda la batalla desde las sombras. Jajajaja. Hace mucho que no nos vemos. Me alegro de haber podido llegar a tiempo para verte morir, viejo. Lancer atacó el cuartel general de la infantería de marina una vez más, lo que provocó que Barba Negra y su tripulación perdieran el equilibrio. Eres la única escoria en esta tierra a la que nunca llamaría mi hijo, Teach. Rompiste la única regla de hierro en mi barco, mataste a tu propio Nakama. Lancer grunó. En nombre del cuarto comandante Teach, ejecutaré tu vida traidora yo mismo. No lo haría de otra manera. Lancer y Barba Negra lucharon entre sí. Sin embargo, luchar podría haber sido una palabra un poco fuerte, reflexionó Kainet brevemente. Más bien una batalla de pisotones en la acera. A favor de Lancer. Barba Negra, al darse cuenta de que estaba perdiendo, ordenó a sus piratas que atacaran, lo que resultó en un aluvión de cuchillas y balas a quemarropa en el cuerpo de Lancer. Los ojos de Kainet se abrieron de par en par al verlos golpear a Lancer, que no era Barba Blanca, y sintió que su corazón se hundía. No había forma de que sobreviviera a eso. Cuando el humo se disipó, para sorpresa de todos los que miraban, Barba Blanca seguía en pie. Aún más sorprendente, procedió a dar un breve discurso, diciendo que Teach no era el que Roger estaba esperando, que la voluntad de Roger y Ace algún día sería heredada por otros, que comenzaría una gran batalla que envolvería al mundo entero, y que cuando alguien encontrara ese tesoro, el mundo entero se pondría patas arriba. Envía a alguien a buscarlo. Seguro que llegará el día, una pieza, está ahí fuera. Kainet escuchó los últimos pensamientos de Barba Blanca cuando murió. Perdónenme, hijos míos.
He sido golpeado por este despreciable traidor y tonto, te lo dejo todo a ti. Tenéis mi gratitud, hijos míos. Cómo me gustaría poder estar a tu lado en tus pruebas. Adiós. Kainer vio morir a Edward Barbanlanca-Neugate. Y vio cómo su cuerpo seguía negándose a doblegarse, incluso en la muerte, y vio, mientras su larga capa se desprendía de su cuerpo, que en toda su vida como pirata, nunca recibió una sola herida de retirada. Kainer se despertó en su cama, jadeando y sudando. Permaneció allí unos instantes, esperando a que su corazón dejara de latir tan fuerte y tan rápido, reflexionando sobre lo que había visto, maravillándose de la vida que Lancer había llevado, y, más aún, de que fuera capaz de verlo todo en una noche. Ni siquiera era de día afuera en ese momento. Increíble fue la única palabra que Kainer pudo decir mientras lo procesaba todo. Luego giró la cabeza y escuchó un ruido afuera. Es que, cantando... Abrió la puerta y contempló la visión de Lancer y Caster, rodeados de no menos de 7 botellas de vino, borrachos hasta el cielo y cantando una especie de canción pirata. Sin embargo, todavía estaban lo suficientemente sobrios como para mantenerlo bajo. Ni siquiera se molestó en decir nada. Solo cogió una de las botellas, se sirvió un vaso, se lo bebió y volvió a su habitación, todavía maravillado por las vistas que había visto. Y ahora sabía cuál era el deseo de Lancer. Su deseo era salvar a su hijo o, en su defecto, navegar junto a sus hijos una vez más y derrotar a ese traidor. Omake. Sirvientes diferentes. Asesino. Un brillante destello de luz llenó la habitación, casi derribando a Kirei. Cuando la luz se apagó, pudo ver bien a su sirviente. Inmediatamente, se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando preparó el círculo de invocación, usó los restos destrozados de la máscara de calavera de Hassan y Saba como catalizador para la invocación. No estaba del todo seguro de qué esperar, pero supo de un vistazo que no se trataba del viejo de la montaña. El sirviente frente a él era un hombre, con piel pálida y cabello puntiagudo de color púrpura oscuro. Sus oídos estaban cubiertos por algún tipo de dispositivo de metal blanco, posiblemente un audífono. Llevaba un chaleco púrpura sin mangas que se detenía ligeramente por encima de su abdomen, y un body ceñido debajo. Sus brazos y manos estaban cubiertos por el traje y en sus muñecas había 2 bandas doradas. Llevaba unos pantalones cargo morados ligeramente holgados sostenidos por un cinturón marrón que se detenía ligeramente más allá de sus rodillas, mostrando que el body pasaba por debajo de allí y hasta sus pies. Sus pies no estaban cubiertos por zapatos, sino por botas moradas y amarillas que parecían casi los pies de un robot. Lo que llamó la atención, sin embargo, fueron 3 puntos. El primero, sus ojos, que estaban enrojecidos y parecían transmitir una sensación de vacío. El segundo, fue su frente. En el centro había un triángulo rojo invertido, una marca que Kirei creía que tenía algún propósito. El tercero era su larga bufanda roja hecha jirones, que se enrollaba en la parte inferior de su cara, impidiéndole ver su boca. El sirviente se quedó en silencio por unos momentos mientras miraba a Kirei. Luego, habló. Nombre en clave. Asesino entonó con una voz monótona y robótica. ¿Eres mi maestro? Respuesta de entrada. ¿Qué? Preguntó Kirei, confundido. Entrada no válida. Respuesta de entrada. Kirei se tomó un momento para recomponerse. Levantó su mano izquierda, permitiendo que se vieran los sellos de comando. Lo soy. Respuesta aceptada. Sería prudente que volviéramos a nuestra base de operaciones. Respondió Assassin. Kirei se quedó en silencio mientras asintió, su mente se aceleró. Puede que no sea lo que esperaba, pero es un sirviente, así que no debería haber ningún problema. Y así, Assassin, conocido en vida como Siarnak, el Mega Man de las sombras modelo P, y Kirei y Kotomine entraron en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Irónico que los 2 seres que no tenían idea de por qué querían el Grial fueran elegidos para ser socios.